Hola, gracias por escuchar una vez más el Buey Podcast. En esta ocasión vamos a escuchar la segunda parte del episodio 1 de esta serie llamada Desarrollando tu Potencial. Sé que va a ser de mucha ayuda para tu crecimiento, así que escúchalo hasta el final. También cuando hablamos del potencial hay un principio que se llama el principio de la semilla. Y esto como que ilustra muy bien a qué nos referimos cuando estamos hablando acerca del potencial. El principio de la semilla tiene que ver con lo que, como dijimos al principio, está ahí escondido, que aún no ha salido a la luz. Y yo cuando estaba leyendo sobre esto me puse como a investigar y estuve analizando este tema y me di cuenta que el ejemplo perfecto es la semilla, porque una semilla es un bosque en potencia. Y eso es lo que Dios puso adentro de nosotros. Es como que todas nuestras habilidades, el llamado, el propósito, todo eso se puede decir que adentro es como semillas en nosotros. Y yo hasta puse un ejemplo en donde yo podría decir que de una semilla de una semilla física, como una semilla de naranja, por ejemplo, podríamos sacar los mejores médicos del mundo que encuentran las curas para las enfermedades malas. Y alguien podría decir, pero eso no tiene sentido, no tiene lógica. Sí, o sea, ¿cómo me está hablando de una semilla de naranja y termina en médicos? Ok, veamos cómo se desarrolla eso. Una semilla de naranja, usted la siembra y puede surgir un árbol de naranja. De un árbol de naranja puede surgir un bosque de naranjas, de árboles de naranja. O una, qué sé yo, un campo adquirido, no sé, un terreno lleno de ¿verdad? Ok, eso se puede convertir en una empresa de producción de jugo de naranja. Y eso se puede convertir en una cadena de varias empresas de jugo de naranja. Esas empresas, ya después del tiempo, multimillonarias, pueden convertirse en patrocinadores de niños pobres en Asia o en África, no sé, que los pueden hacer ingresar en escuelas y luego universidades de medicina. Y esos niños se pueden transformar en los mejores médicos del mundo, que al final después pueden encontrar las curas de las peores enfermedades. Entonces, de una semilla de naranja salió... Increíble, ¿de dónde salió? Exactamente. Y uno ve, o sea, ya, yo le regalo tome, yo le traigo un regalo y le doy una semilla de naranja. Usted lo que puede... Pero ese es el punto, que a veces adentro tenemos cosas que como están en forma de semilla las menospreciamos porque todavía no está desarrollada, pero es nuestro deber. Pero ahí está, y eso es lo que queremos transmitirle a los que nos están escuchando. Ahí está, adentro de usted está esa semilla que se llama potencial. Dios la puso y Dios quiere que se desarrolle. No es que Dios está como rogado, ay, voy a ver si... No, Dios anhela que eso se desarrolle, porque si eso se desarrolla, eso manifiesta eso le da gloria a Él, por así decirlo. Entonces, ahora, con el tema de la semilla, para que la semilla lleve fruto, se necesitan dos cualidades indispensables. Y aquí esto quizás podemos darle un consejo a alguien que está necesitando, porque ok, ahora usted está emocionado porque tiene adentro semilla de potencial, ok, está bien, pero resulta que para que una semilla dé fruto tiene que morir en primer lugar. Jesús lo dijo de sí mismo. Aquí es donde está el... Aquí es donde a veces nos quedamos en la emoción de que, uy, tengo semillas, sí, pero Jesús dijo estas palabras, Juan 12, versículo 24, él dijo, si el grano de trigo, que es una semilla, no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, aquí Jesús está comparando una semilla. Jesús está diciendo, en otras palabras, si yo no muero, no puedo llevar mucho fruto. Ahora, Jesús cuando murió, estaba muriendo por la humanidad para redimirnos. ¿Y cuál es el mucho fruto que hoy Jesús está llevando? Nosotros. 2000 años después, Él sigue llevando fruto por esa primer semilla que murió. Y hoy nosotros seguimos multiplicándonos y estamos llevando mucho fruto y seguimos extendiendo su reino. Ese es el principio de la semilla. Si no muere, no puede llevar mucho fruto. Ahora sí, yo no voy a morir crucificado. Gracias a Dios que no tenemos que hacer eso. Pero ahora sí, ¿cómo se ve en mi vida práctica yo morir? Y yo quizás lo podría resumir de esta forma. Una voluntad rendida es sinónimo de morir. Y una voluntad rendida dice, todos mis pasos y todas mis decisiones
tienen que ser filtradas por algo que se llama la voluntad de Dios. Voy a estudiar esto, ¿qué dice Dios? Voy a casarme con tal, ¿qué dice Dios? Quiero meterme en tal área de la iglesia, ¿qué dice Dios? Quiero viajar a tal país y vivir allá, ¿qué dice Dios? O sea, la cuestión es esta: ¿está mi voluntad ya rendida y entregada en las manos de Dios para que literalmente yo me convierta, por así decirlo, en el robot de Dios? Que si Dios dice a la derecha, yo me muevo a la derecha. Que si Dios dice a la izquierda, eso es estar muerto a mi voluntad. Y eso es lo que en primer lugar necesitamos para que el potencial se desarrolle. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros más bien nos metemos en problemas es cuando hacemos nuestra voluntad. Uh-huh. Sí. Y ese es el punto que muchas veces la gente no entiende. Pero ¿por qué hoy yo estoy tan frustrado? Exactamente. ¿Por qué yo no estoy desarrollando? ¿Por qué yo veo que tanta gente sí tiene éxito y yo no? Pregúntese. Todas sus decisiones están siendo filtradas por la voluntad de Dios. Cuando usted va a tomar sus decisiones, ¿Dios es el que le dijo sí? ¿O es usted el que dijo, no, yo quiero hacer esto y vámonos? Porque Jesús, antes de poder cumplir su misión en la vida, fue crucificado. Antes de ser glorificado, fue crucificado. Y eso es un punto importante que nosotros tenemos que analizar y luego estar dispuestos a hacer. Quizás, Ram, para nada más agregarle ahí algo, porque tal vez habrá gente que dice, pero ¿y cómo escucho a Dios? Porque Dios no me habla. Pero Dios sí habla y sí se puede escuchar. Y el pastor siempre hace algo que a mí me gusta mucho. Y bueno, los que nos pueden ver, pero él siempre se toca así el oído, ¿sí? Como 3 veces, suavecito. Y es porque de verdad, él no es una voz súper audible, no es una zarza ahí en fuego que usted no, pero yo personalmente puedo dar testimonio, sé que Ran también y quizás Jonah también, yo puedo dar testimonio de que a mí Dios me ha dicho, me ha hablado, me ha dado dirección. Yo quise ir a estudiar diseño de moda a San José y yo le pregunté a Dios y yo supe que Él me dijo no. Y a mí mucha gente me decía, pero ¿cómo? O sea, usted tiene que moverse, usted tiene que desarrollarse, usted tiene que, ¿cómo usted por quedarse metida en la iglesia? Y yo dije, simplemente, yo sé que a mí Dios me dijo no. ¿Y sabe qué pasó? Yo no me fui, yo me quedé aquí, yo le dije, Dios, si esto es un sueño que usted me ha dado, usted va a hacer que esto se cumpla. Y lo que pasó fue que en vez de yo tener que irme para San José, los profesores viajaban de San José aquí, en el INA. Ellos eran los que viajaban todos los fines de semana. Yo no pagué ni un 5, esa carrera vale como 15 millones en la U que yo iba a ir, no pagué ni un 5. Ellos me pagaron a mí para que me pagaban transporte y alimentación, todas las telas, todos los materiales, las pinturas, todo a mí me lo dieron, porque yo escuché a Dios. Y sí se puede, o sea, uno sí escucha a Dios. Igualmente, en un tiempo que hay que irse a hacer loco, irme para otro país, Dios, ¿qué dice usted? No, sí. Ok. Y Dave, eso es escuchar la voz de Dios. Hace un tiempo atrás, yo me acuerdo que Ran me hizo una recomendación de una película. Yo no sé si usted se acuerda de la película. Y yo empecé a ver, la película duraba como 2 horas y resto. Y yo empecé a ver, yo dije, ¿qué men más carga? No sé si se acuerdan de esa película. La de Pedro el Afortunado. Pedro el Afortunado, exactamente. Oiga, estamos haciendo publicidad para Netflix, algo gratis. Y esta película, de este hombre al principio, él era un diamante en bruto, o sea, tenía tantísimas cualidades, pero no llegó a morir su ego. Ajá. No llegó a morir lo que él tenía en su corazón, tanto el orgullo, su orgullo, tanto que no quiso pedirle disculpas a un hombre que tenía su carrera en sus manos. Y esto lo llevó a él a que sus sueños, a que sus metas, sus aspiraciones se murieran por completo. Y esto muchas veces a nosotros nos pasa. Tenemos tantísimo potencial, somos un diamante en bruto que Dios quiere que nosotros lo expongamos, pero por nuestro orgullo, por no morir en nuestro ego, por no querer que Dios sea el centro de nuestra vida, terminamos con este potencial en la tumba. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso es que Dios nos mandó a que habláramos de este tema, porque Dios quiere que cada uno de los que escuchemos este podcast desarrollemos nuestro potencial al máximo. Y tiene sentido, porque si uno se pone a analizar, es sencillo. Dios es más sabio.
O sea, Él sabe más y él conoce nuestro camino y Él sabe cómo hacer que lo que tenemos adentro se desarrolle, porque Él fue el que lo puso. Él sabe lo que necesitamos para que cumplamos eso. Entonces, bueno, en este principio de la semilla, lo primero que tiene que pasar es muerte. Tenemos que morir a nuestra voluntad, rendirnos y permitir que Él sea el que guíe cada paso. Y lo siguiente es, que va como ligado a lo que Fer estaba mencionando de la voz de Dios y la palabra de Dios, es que para que la semilla, después de que muera, dé fruto, tiene que estar en el ambiente correcto. Y eso está muy bueno porque las semillas, ellas se pueden quedar dormidas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar. Todas las semillas necesitan agua, oxígeno y una temperatura apropiada para germinar. Y algunas requieren de luz apropiada. Entonces, ¿cuál es el ambiente correcto para que nuestro potencial sea desarrollado? Quizás puedo empezar por donde estaba hablando Fer ahorita. Uno de los mejores ambientes para que sus semillas de potencial empiecen a germinar es la palabra. Es constantemente. De hecho, la palabra es luz. Y aquí dice que las semillas necesitan luz. La palabra de Dios es luz. Lumbrera, creo que dice, lumbrera es a mi camino. Tu palabra es una luz. La palabra es luz. Entonces, cuando esa luz está ingresando a mi espíritu, eso se está activando en mí ese potencial, porque entonces yo estoy teniendo contacto con la fuente que puso en mí el potencial. Y hay palabras que me van a decir, rinda la voluntad, otros ame a su prójimo, y en todo lo que yo obedezco de la palabra, algo bueno me va a pasar a mí, y eso es un muy buen ambiente. Otro ambiente correcto es estar plantados en una iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí tengo líderes, tengo pastores, tengo consejeros, que de vez en cuando, si yo me empiezo a salir del camino, alguien, hey, por ahí no es, venga. Quizás es el pastor o mi autoridad, no sé. Pero ahí también yo desarrollo mis talentos. Porque Fer hablaba de que le gusta predicar, pero ¿cómo se hubiera dado cuenta que lo hacía si nunca le hubieran dado la oportunidad para por lo menos presidir? O cantar. O tocar. Exactamente. Yo no canto. Otro ambiente correcto es en el servicio dentro y fuera de la iglesia. Cada vez que tenemos la oportunidad de servir, sirvamos, porque es en el servicio que nosotros desarrollamos el potencial. Yo siempre pongo el ejemplo de un partido de fútbol. Digamos que usted no juega bola para nada. Usted no sabe qué posición juega. Usted no sabe si es portero, si es defensa, si es delantero. No sabe porque nunca ha jugado. Pero ¿cómo se va a dar cuenta? La única forma de darse cuenta es metiéndose en el partido. Si a usted en el partido le hicieron 100 goles y su equipo perdió 100-0, entonces usted no es portero. Pero si en el partido usted lo cambiaron de posición y lo metieron y usted hizo 100 goles, ya sabemos que portero no es. Delantero puede ser porque hizo los 100 goles. Entonces, ¿cómo se dio cuenta? Se metió. Entonces, usted está en la iglesia plantado, sí, pero quizás solo está ahí asistiendo. Sirva. Pregúntele a sus líderes, a sus pastores, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Quizás a usted le parezca, no sé, poca cosa empezar a, qué sé yo, limpiar sillas o en la casa, lavar los platos o cualquier cosa. No lo vea como algo pequeño, porque es en lo pequeño que ese potencial empieza a desarrollarse. Ahí está la semilla. Exactamente. De hecho, David, el gran rey, dulce cantor, el poeta, profeta, de todo lo que usted quiera, empezó llevándole quesos a sus hermanos. Y en el ambiente del servicio se topó con Goliat, que lo impulsó a su potencial para que se siguiera desarrollando. Pero todo empezó con una semilla en el servicio. Entonces, vayamos, sirvamos. La iglesia local, la palabra de Dios y, por supuesto, la presencia de Dios. La oración, estar conectados, estar ahí, porque es en su presencia que Él nos habla, como dice Fer, y que podemos recibir de su parte lo que Él quiere darnos para nuestro potencial. Esto me lleva a mí a que de todo esto, Dios es la fuente de nuestro potencial. Hoy en día hay muchas sectas religiosas que dicen que la fuente de nuestro potencial o de mi potencial o del potencial somos nosotros mismos. Que yo soy mi potencial. O el universo. O el universo. La energía. Sí, ajá, exactamente. Y esto es del diablo. Oigan, ¿escucharon del diablo? ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de nuestro potencial. Es en Dios donde está el potencial. Oiga lo que dice Juan 15:4, dice, o Juan 15:5, dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Qué bueno. Porque separados de mí no pueden hacer nada.
Nada. Cerremos esto, vámonos. Haga el llamado. Es ahí donde está, y esto es una extraordinaria verdad, porque todo nuestro potencial proviene de nuestro Creador. Nuestro Creador es de donde viene nuestro potencial. La Biblia se refiere a Dios como omnipotente. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra. En la Biblia está. Y esto significa siempre lleno de potencia. Poder en reserva. Y es aquí donde sale la palabra potencial, en omnipotente, que es Dios. Donde hay mucha potencia retenida dentro de él para ser expuesta. Bueno. Ahí es donde viene esta palabra, omnipotente. Yo no sé si ustedes se habían preguntado alguna vez qué significaba esto, pero de aquí es donde viene potencial. Y si Dios es omnipotente, nosotros tenemos algo de eso en nosotros. El potencial no está en el hombre mismo. O sea, no está en mí el potencial. No está en Ran, no está en Fer. El potencial está en Dios mismo. Y es Dios quien otorga o quien da este potencial. En Génesis, en el proceso de la creación, mientras Dios estaba ahí diciendo, voy a empezar a crear, a hacer la creación, ¿verdad? Y él estaba ahí. Como una sopa, ¿no? Y él estaba en ese proceso. Cuando Dios estaba creando las plantas, ¿sabe a quién le habló? Le habló a la tierra, porque esta era la sustancia o el material que Dios tenía ahí en su creación, en su formación. Es que si no están viendo el video, Jonah está haciendo un toque y como que está moviendo una cuchara. Entonces... Este era el material que Dios le estaba hablando. Dios quería que vieran esto, que vieran esta sustancia, porque le estaba hablando a su creación, a las plantas. Esta era la sustancia. Cuando Dios creó a los peces, ¿sabe a quién estaba hablando? No le estaba hablando a los peces, le estaba hablando a la sustancia, al agua, al mar. Le estaba diciendo, créase en las aguas. Y se hizo el mar. Y entonces ahí fue donde Dios creó los seres marinos y los monstruos marinos. Exactamente. Cuando Dios quería crear las estrellas, le habló a la expansión del universo. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a la sustancia. ¿Qué quiere decir con eso? Jonathan, Fer y Ram me están viendo así como, sí, como que aterrice, hable algo. De que me suelte ahí Lo que Dios estaba haciendo, cuando Dios estaba creando la sustancia para crearnos a nosotros, lo que Dios hizo fue hablarse a sí mismo. Y Él dijo, ahora sí, voy a crear al hombre. Me voy a hablar a mí mismo. Y dice que de él salió la sustancia para crear al hombre. Dios se habló así. Usted y yo salimos porque Él planificó que la sustancia o el material donde viniera el ser humano fuera del espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Él es espíritu. Por eso es que usted y yo somos espíritu. Porque se habló de Él, de su sustancia. Hay muchas personas que no logran descubrir su potencial porque no saben dónde buscar. Y la fuente del potencial está en Dios. Así que deje de buscar en cualquier cosa donde no esté Dios, porque ahí nunca vas a encontrar la fuente de tu potencial. Tu potencial está en la fuente que se llama Dios. Qué bueno. Es de Dios donde está su potencial. Lo buscamos en lugares, lo buscamos en paseos, lo buscamos en mujeres, digo yo, no sé, en hombres. En la energía, en el universo, en exactamente, libros, pero ahí no es donde está nuestro potencial, es en Dios. Dios es la fuente de nuestro potencial. La palabra de Dios dice que fuimos nacidos de Dios. De ahí fue donde nacimos. Y la expresión nacer de nuevo viene de una palabra griega que es genoa, que significa nacer de los genes de. Qué bueno. O sea, nacimos de los genes de Dios. Es en los genes donde están todas aquellas características que usted y yo heredamos. Y entonces esto quiere decir que de los genes de Dios es donde están todas nuestras cualidades, todas nuestras características, todas
todo nuestro ADN está diseñado del gen de Dios. O sea, yo no sé si ustedes... Está demasiado bueno. De hecho, estaba pensando esto y es esa verdad, porque es una verdad, no es una opinión ni es una teoría, es una verdad. Nuestro ADN es el ADN de Dios. Él dijo, como dice usted, él dijo, hagamos al hombre. O sea, él se habló a él mismo ahora. Y nosotros somos el ADN de Dios. Pero esa verdad no tiene poder hasta que uno no la entiende, hasta que uno no se le revela. Porque yo le voy a decir esto, cuando uno entiende eso, usted tiene que caminar diferente, ¿entiendes? Usted tiene que andar por la vida diferente, usted tiene que creer que donde usted llega... ¿Qué le pasa? Sí. Que digan eso, pero que digan porque yo ya yo lo entendí. Exacto, y no es como andar, ¿verdad?, jugando de rasta, como decimos, es que simplemente usted crea que lo que usted toca prospera, que donde usted entra está el Espíritu de Dios, que la atmósfera tiene que cambiar, y eso es real también, uno tiene que creer eso. Eso Tiene que cambiar ese pensamiento derrotado. No puedo. Eso tiene que cambiar. O sea, el vocabulario de nosotros tiene que cambiar. La forma en que nosotros actuamos tiene que cambiar. La forma de expresarnos tiene que cambiar. Los trabajos que nosotros tengamos tienen que cambiar. Porque entendemos que de donde yo provengo es del ADN de Dios. Entonces, todo lo que yo soy, todo lo que yo creo, tiene que ser bueno, tiene que ser excelente, tiene que ser grandioso. Entonces necesitamos entender esta verdad para poder desarrollar nuestro potencial, porque es del ADN de Dios, nada más y nada menos que nosotros existimos, que es de ahí de donde nosotros salimos. Entonces esta es una gran verdad y ahí es donde está contenido nuestro potencial. O sea, me encanta esto, me encanta saber esto, que quienes somos nosotros, somos porque Dios lo diseñó así para nosotros. Entonces, esto es extraordinario. Demasiado bueno. Es demasiado profundo. Necesitamos tener una revelación para esto, de verdad. Sí. Y si podemos entenderlo y lo podemos empezar a practicar, sería extraordinario. O sea, encontraríamos de verdad resultados en nuestra vida increíbles. Yo este año creo que ha sido uno de los años donde he crecido más, donde he aprendido más y es porque estoy comprendiendo estos principios. Y créame que a veces uno mismo o nuestra naturaleza humana trata a uno como de quitarle esto o de meterle pensamientos a la cabeza de uno que no tiene valor, que no puede, que no lo va a alcanzar, que no lo va a lograr. Pero de eso se trata este episodio de hoy, que podamos entender que nuestro potencial está en Dios y que nosotros tenemos el ADN de Dios y que así como Dios le habló a las plantas o a la tierra para crear las plantas, así Dios se habló a su naturaleza, a su imagen y semejanza para que usted y yo naciéramos. Y hoy estamos aquí porque Dios se habló a sí mismo para que seamos a su imagen y a su semejanza. Qué bueno. Estuvo buenísimo esto. ¿Y qué sigue? ¿Qué viene? Estamos en una serie, así que van a venir varios episodios. En el otro episodio vamos a hablar mucho sobre las emociones, cómo nuestro potencial va a crecer, pudiendo nosotros amarrar o dominar. Dice que las emociones son como 100 caballos desbocados. Entonces, ¿cómo esos 100 caballos usted y yo los podamos dominar para poder desarrollar nuestro potencial? Entonces, por ahí vamos a hablar en los siguientes episodios y también vamos a tener a un invitado, un episodio bonus. Así que ahí les vamos a estar informando más. Chicos, gracias de verdad. Muchas gracias a todos. Creo que esto es para que lo abracemos, lo atesoremos y para que lo podamos desarrollar y para que Dios de verdad haga y cumpla su propósito en nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y chao. Chao.